Saludos amigos, nuevo reporte de mercado, esta vez en colaboración con Estrategias de Inversión, las claves del mercado, titulado Crisis monetaria, porque en realidad lo que está al fondo de lo que ocurrió la semana pasada y lo que vendrá durante esta semana es una crisis monetaria que afecta a la principal divisa del mundo, que es el dólar, y por rebote a la segunda mayor divisa del mundo, que es el euro. Mi nombre es Gonzalo Cañete y en el presente vídeo reportaje de mercado veremos tanto gráficos de renta variable que incluirán SP500, DAX, Etra alemán y mercado español, por supuesto IBEX 35, como también veremos divisas y, por supuesto, materias primas muy afectadas. La clave está en el concepto, en lo que está implícito detrás de la relación del euro y el dólar y cuál es la situación monetaria de Europa y cuál es la situación monetaria de Estados Unidos. Pasamos a detalle. Principalmente, ¿qué ocurre de fondo? Una Europa que funciona a dos velocidades. Tenemos una Alemania con una tasa de inflación del 2%, con una tasa de paro del 3,9%, 3,9% que se considera casi un paro natural, un paro por defecto que cualquier economía puede tener de fricción. Italia en cambio, España en cambio, 1,90%, incluso España 2,6% de tasa de inflación, muy buen número, no hay que olvidar que Europa ansía tener una tasa de inflación alta porque es un síntoma de actividad económica, sin embargo, ¿qué es lo que nos falla? Una tasa de paro del 18,75%. Por lo tanto, estamos viendo que Europa una vez más se vuelve heterogénea como hace décadas. Alemania funciona a una velocidad y Europa mediterránea a otra velocidad. ¿Y por qué destacamos esto? Porque esto es lo que está en la base de una potencial crisis que existirá dentro del euro. Esta Europa a dos velocidades se tiene que topar con una Alemania que se enfrenta al BCE por un motivo sencillo. Angela Merkel, hace pocos días en Berlín, en una universidad de Berlín, hizo un comentario que volvió a asustar una vez más al euro, levantándolo al alza. ¿Cuál era el comentario? El comentario era que teníamos un euro excesivamente barato, cuando hace tan solo unos meses, cuando Donald Trump dijo que el euro estaba demasiado barato, ella defendió que no era así. Bien, leamos una cita que traemos del diario.es ya de hace unos meses al respecto de esto. Dentro de Alemania también hay quien se preocupa por el superávit, pero por otros motivos. El exceso de exportaciones refleja un exceso de ahorro en la inversión doméstica, interna. Así se exporta capital al resto del mundo en lugar de invertirlo en Alemania, en casa. Explica el diario.es Simon Juncker, subdirector del área de previsiones y política económica del Instituto Alemán para la Investigación Económica, con sede en Berlín. El superávit es preocupante en la medida que existe un flujo hacia el exterior de capital, que es una señal de que existe un problema estructural en la economía alemana, agrega. Y bien, os he traído un clásico dibujo de flujo de capital y flujo de bienes y servicios de una economía abierta para que entendamos cuál es el problema que presenta Alemania y por eso, por qué Alemania va a tratar de influir en el Banco Central Europeo para encarecer este euro o por qué es el principal miedo que el mercado tiene, ¿de acuerdo? Fijaos, en realidad lo que tenemos es firmas, que son en realidad las compañías del sector privado, recibe ingresos a través de los agentes económicos, los households, los inversores, ¿vale? Em, la paga de impuestos. Los flujos que nos interesan aquí son ver esto, las importaciones y las exportaciones. Los agentes económicos, los consumidores, consumen importaciones hacia otros países. Los otros países consumen productos en forma de exportaciones hacia las compañías internas, las compañías nacionales de Alemania. Esto debería generar el qué? Una serie de ahorros que se tendrían que traducir en inversión dentro de Alemania. ¿Por qué los excesos de ahorro que tiene a través de las exportaciones a Alemania no lo está canalizando a inversión? Ese es el problema principal que tiene Alemania. Tendría que estar canalizando hacia inversión y mayor producción futura. Si no inviertes ahora, no produces más en el futuro. Por lo tanto, sabe que si no consigue movilizar los ahorros hacia la inversión, Alemania tiene un problema estructural de cara a una posible ralentización de su economía en un futuro. Y por eso mismo Alemania cita ahora un euro que debería ser encarecido para ajustar su ciclo económico. Solamente haciendo un euro más caro podría equilibrar ese déficit, ¿de acuerdo? Merkel debe ajustar la tasa de ahorro y reactivar la inversión interna. Necesita un euro más caro y ponemos la evolución del superávit de Alemania que vemos que efectivamente se está fortaleciendo de manera consecutiva desde los últimos años. Crecimiento anualizado de Europa y el de Estados Unidos vemos que también se recupera en parte el crecimiento. Fijaos, Estados Unidos con un crecimiento peor que el que tenía en 2015 y sin embargo siguen hablando de la subida de tipos la Reserva Federal, ¿de acuerdo?
Inflación en aumento también en Europa, por fin parece que levanta cabeza, pero ¿qué pasa? Que la tasa de paro, pese a que se estabiliza en los entornos generales en Europa, sigue siendo bastante mayor que la que hay en Estados Unidos. Y fijaos, a la izquierda tenemos el gráfico de la tasa de paro de Alemania. Claro, con estas cifras, ¿por qué no va a proponer un euro más fuerte? Si la tasa de paro en Alemania es 3,9%, no le preocupa que el euro sea más fuerte, porque por mucho que caigan sus exportaciones, puede seguir vendiendo productos, no le va a afectar, desde luego, a su economía de manera importante. Bien, pasamos ya a analizar mercado y divisa. Tenemos este gap que dejábamos la semana anterior, que decíamos, bueno, creo que el objetivo sería cubrir este recorrido en este canal alcista que tiene el euro dólar, y veríamos un euro fortaleciéndose, o mejor dicho, un dólar fortaleciéndose contra el euro, movimiento bajista en euro dólar, compraríamos menos dólares por cada euro. ¿Qué ocurrió durante la semana pasada? Pues justo lo contrario, tenemos el gráfico actualizado ahora y fijaos lo que nos hemos metido entre pecho y espalda durante esta semana. Una ruptura fortísima de ese canal alcista del eurodólar que ha llevado el eurodólar hasta el 1,13 prácticamente, que era la zona que tenía de objetivo aquí en estos máximos, ¿de acuerdo? Fijaos que la distancia que ha hecho de este canal es exactamente una réplica de este otro canal, es una proyección, una simetría perfecta que reflejan gráficos, ¿vale? Aquellos que nos gusta el análisis fundamental que hemos hecho al principio, pues aquí os lo vais a pasar bien, ¿vale? Em, un par de divisa, la libra dólar, que es un par gemelo al euro dólar. ¿Qué me tendría que haber reflejado? Bueno, pues si el dólar se ha debilitado, me tendría que haber reflejado menos dólares, o mejor dicho, más dólares por cada libra, un movimiento alcista en la libra dólar que no se ha producido. Y esto sí, la semana pasada teníamos este gráfico extremadamente interesante y este es el que nos ha quedado esta semana. Seguimos ahí. ¿Qué estamos? Tocando una zona de rango en media de 55 exponencial, por debajo de 200, creo que es bajista. Creo que volveremos a ver que en este caso la libra comprará menos dólares. ¿Por qué? Porque el dólar está muy, muy debilitado durante la semana anterior. 5 semanas consecutivas debilitándose el dólar contra el resto de divisas mundiales. Esto nos deja oportunidades clave. Una libra que tiene a huevo un movimiento bajista contra el dólar. En cuanto el dólar recupere, ese movimiento es bajista y será muy atractivo, ¿vale? Vamos allá, euro contra libra, enfrentémonos ahora sí, ese euro que se ha fortalecido bastante. Se han juntado el hambre con las ganas de comer. Un dólar que se desploma la semana pasada por el miedo al impeachment contra Donald Trump, y un euro que se refortalece, crecido después de las elecciones francesas, y con una Alemania que va a presionar al Banco Central Europeo, ese Bundesbank alemán, con subir el valor del euro y con una posible, como los rumores decían hace semanas, retirada de esa QE. Bien, la semana pasada teníamos este hombro cabeza hombro formado en euro contra libra. Decíamos, cuidado si se rompe esa línea calculada, porque vendría un movimiento bajista en el euro libra. Compraríamos menos libras por cada euro y aquí tendríamos una compensación por el gráfico anterior libra dólar, ¿vale? Un movimiento pair strategy, una estrategia de pares. ¿Qué me encuentro? Que esta semana lo que he hecho ha sido ir a buscar de nuevo esta zona de máximos de aquí, de nuevo una zona de hombro en esa figura que está formando, y que tendría dos objetivos claros que vamos a mostrar ahora. Estos dos niveles posibles que tenemos aquí, ese primer nivel y ese siguiente nivel, en los cuales en cualquiera de los dos podría iniciar un movimiento correctivo. Recordad, estamos por encima de la media de 255 exponencial, sería un movimiento contratendencial, así que cuidado con pillar movimientos bajistas cuando estamos contracorriente, ¿vale? Y paso a materia prima rápidamente, y en este caso vamos a comentar, por supuesto, si ha habido un debilitamiento del dólar, ¿qué se habrá movido? El oro. La semana pasada lo teníamos aquí, la semana pasada hablábamos de esa recogida que había aquí de precio justo en esa mecha de vela, ¿lo veis? ¿Y qué ha ocurrido? Pues hombre, el dólar se cae y el oro se levanta. Ese rebote alcista que ha tenido el oro, todo ese recorrido que ha hecho. Tocamos media de 200, muy interesante. De nuevo, aquí también un movimiento bajista en oro para los próximos días. En cuanto el dólar recupere terreno, después de 5 semanas debilitándose, el oro se volverá de nuevo bajista, se vuelve muy atractivo, ¿vale? Y por supuesto, la última materia prima a comentar, estrella y titular. Semana pasada habíamos confiado un hombro cabeza a hombro gigantesco como una catedral formados del año 2015 en el West Texas Index, el índice del petróleo. ¿Y qué me encuentro? Salta gráfico, ¿el que me encuentro? Pues que esta semana efectivamente empezamos a escalar ese West Texas Index, que se tiene que acercar a los $55 el barril. Con OPEP o sin OPEP, compacto o sin pacto, no importa, el gráfico no te va a mentir. Esa figura sigue siendo muy potente. Si superamos los $55 barril,
el objetivo sería 60 dólares claramente, que estamos aquí tocando la media de 200, y por qué no incluso acercarnos hasta 70 dólares, que sería toda esta zona que tenemos aquí, entre 60 y 62, toda esta zona de aquí, es el objetivo que tiene el crudo antes o después, ¿de acuerdo? Bueno, eso es todo, espero que os sea de utilidad el reporte de mercado, muy rápido, pero conciso y sobre todo muy comprimida la información para que os sea útil en todos los aspectos, ¿de acuerdo? Suerte con el mercado, chao.